Buenas noches, lunes 19 de febrero, un placer estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Diego Acuña, bienvenidos a este comentario. Quiero comenzar hablando de la entrevista al alcalde de Miraflores el día viernes, que ha tenido muchos comentarios, ¿no? Algunos a favor de él, otros no tan a favor y otros determinantemente en contra, ¿no? Yo creo que ha sido... A ver, es indudable que el clima en Miraflores, se los digo yo porque yo vivo ahí, yo soy vecino de ese distrito, como se lo mencioné al propio alcalde, está crispado. Es una gestión controversial. Ahora, si Canales lo está haciendo bien, está haciendo valer la ley es razonable, la ley se debe modificar, hay cosas tras bastidores cuestionables. Si lo que él ha dicho de los proyectos de vivienda de interés social se ajusta a la realidad o no, eso lo vamos a ir viendo en el tiempo, se va a confirmar en el tiempo. Las gestiones se juzgan por sus resultados, pero en el tiempo. Nadie entra con una varita mágica y soluciona todo, ¿no? Esta semana voy a estar, por haber sido aludidos, también conversando con algunos del otro bando. Los constructores, los que están envueltos en todo el entramado del bando contrario, si se quiere así, y después ustedes serán quienes saquen sus propias conclusiones. Esa es la manera justa y objetiva de hacerlo, porque lo cierto es que hay muchos proyectos. Claro, el alcalde ha mencionado que hay 4 proyectos paralizados, pero él se refiere a proyectos que estaban en curso, no se refiere a proyectos que ya estaban aprobados y que estaban en una fase de ejecución. Si se cuenta desde el momento en el cual una licencia se otorga o un anteproyecto se aprueba, etcétera, no necesariamente quiere decir que ya están construidos 7 pisos y vino y te clausuró, no. Entonces el alcalde ahí ha dicho que solamente hay 4. Yo creo que detenidos en el proceso hay muchísimos más, así que vamos a buscar hablar con el otro lado para que ustedes tengan la información de ambos lados y ustedes saquen sus propias conclusiones. Habiendo dicho eso, que quería mencionar para redondear la entrevista al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, del último viernes, vayamos de plano a la información del día, con la que arrancamos una nueva semana, y quiero empezar con lo que el ex procurador general de Panamá, José Antonio Sosa Rodríguez, en un reportaje emitido anoche en el programa Contracorriente, el dominical de Willax, ha dado a conocer sobre un personaje que todos sabemos siniestro, como es Gustavo Gorriti, que, recordemos, trabajó como periodista en ese país también. Bueno, José Antonio Sosa Rodríguez, que es el ex procurador general de Panamá, es un cargo muy alto, es el equivalente, para que ustedes se den una idea, al fiscal de la nación, en términos de jerarquía, de rango, ¿no? Porque el Ministerio Público de Panamá, en su jerarquía, o sea, lo maneja, cuando ustedes entran a la información general y todo, el cargo más alto que se menciona es el Procurador General, que actualmente es Javier Enrique Caraballo Salazar, ¿no? Entonces, ese organismo está compuesto de una Procuraduría General y de fiscalías especializadas que organizan su trabajo a través de fiscalías municipales y que están con la consigna es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, a ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley, y de igual manera le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. Es básicamente el equivalente al Ministerio Público, pero, o sea, es el Ministerio Público, pero me refiero, es la encarnación de alguien equivalente al fiscal de la Nación del Perú. Y lo que quiero decir con esto es que no es cualquier tonto el que ha dicho esto, ¿no? No es cualquier fulano que pasaron ahí o un fiscal que recién comienza de cualquier distrito, ¿no? Es básicamente un ex fiscal de la Nación. Y esa persona ha manifestado
lo que ya sabemos, ¿no?, de Gustavo Gorriti, pero es un testimonio que contribuye a acentuar y darle credibilidad a la hipótesis, bueno, yo diría más bien tesis, ¿no?, pero digamos hipótesis, de que Gustavo Gorriti se dedica a la destrucción de honras personales a través de la prensa para controlar la opinión pública con calumnias, chantajes y demás, para permitirse a sí mismo alcanzar sus objetivos personales y manipular decisiones afines a sus intereses, ¿no? Él ha desmentido, el ex procurador general de Panamá ha desmentido acusaciones que Gorriti hizo en su contra de que había cobrado un cheque cuestionable, de fondos cuestionables, un narcocheque, ¿no?, que ha creado artificiosamente para traerse abajo la credibilidad, la reputación de quien en ese momento era procurador de la República del Panamá. Entonces esta persona, el ex procurador, ha puesto de manifiesto la influencia de Gustavo Gorriti en el Ministerio Público de Panamá, igualito que acá. Cuando estaba en Panamá, Gorriti se fue al Ministerio Público, operaba ahí, quería influir, se hizo de fuentes que se transformaron más bien en otra cosa luego, al igual que acá. Entonces es un paralelo interesantísimo, ¿no les parece? El mismo modus operandi que hizo en Perú, que hace en Perú Gustavo Gorriti, hizo en Panamá. Y entonces hay testimonios de periodistas panameños aparte, ¿no?, que apuntan a que Gorriti ha buscado influir también decisiones importantes en el Ministerio Público de Panamá, generando mucha suspicacia, mucha preocupación y mucha incomodidad en ese ambiente en Panamá, en el ambiente periodístico en Panamá y en el ambiente, por consiguiente, social y fiscal, ¿no? Entonces ha considerado que las acciones de Gorriti, el ex procurador dice esto, se pueden interpretar como un intento de chantaje y cerró con una afirmación que la quiero compartir porque dijo: árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Ese señor no va a cambiar. Entonces fíjense ustedes cómo se va reconstruyendo la historia y vamos hilando pieza a pieza, ¿no? Porque lo cierto es que nosotros no tenemos ninguna duda de que esto es lo que hace el señor Gustavo Gorriti y lo que ha hecho, cuanto menos desde el gobierno de Alejandro Toledo, que le permitió inmiscuirse, infiltrarse en el poder, porque básicamente Gustavo Gorriti era el guardaespaldas, ¿no?, de Toledo. Entonces, bueno, eso fue una revelación importante, digna de comentarse con ustedes. Ahora, pasemos a la carretera central. Un reportaje emitido anoche de Panorama se centró en lo que va a ser la nueva carretera central, una obra que está siendo descrita como la más importante en la historia de nuestro país. Déjame repetir eso, la obra más importante por su complejidad y por su costo en la historia del Perú. Estamos hablando de una obra que costará, si no se varía nada, ¿no?, con el presupuesto a hoy, más de 24.000 millones de soles, y una obra que va a unir Lima con La Oroya, vale decir, la costa central del Perú con la sierra central en 2 horas y media. Un tramo que comprende 185 kilómetros, de los cuales 33 kilómetros serán túneles. 33 kilómetros de túneles, esto se ve en los países más avanzados. 19 kilómetros de viaductos. Y ahí queremos poner algunas imágenes para ustedes. Los viaductos son estas vías elevadas de kilómetros que generalmente sirven para atravesar valles enteros, ¿no?, a diferencia de los puentes que son sencillamente para cruzar un abismo o un río o el mar de un punto a otro punto, ¿no? El viaducto se caracteriza por la elevación, generalmente con columnas, y tiene un trayecto perenne y largo y cruza generalmente valles, ¿no?
casi 20 kilómetros de viaductos con vistas lindas, porque ya hemos visto la recreación en 3D, ¿no?, que fue presentada ayer, y el reportaje, que es un reportaje muy bien hecho por el equipo de Panorama, se fue. Primero a Huarochirí, de ahí avanzando, hablando con los técnicos, etcétera, ¿no? 4 carriles va a tener la nueva carretera central. 2 de ida, 2 de venida, con una berma al centro, con una división central para evitar los choques de colisión frontal, ¿no? Y es importante decir que esto se está realizando mediante la modalidad de gobierno a gobierno. Entonces, el Estado peruano tiene un convenio con el Estado francés y el Estado francés va a prestar asesoría, va a contratar, va a transferir, esto es la parte más importante en mi opinión de esta modalidad, transfiere el know-how, transfiere el conocimiento técnico de una potencia de primer nivel al Perú. Y la idea es que los peruanos absorbamos todo eso y podamos ir cada vez más tomando las cartas en nuestras propias manos, ¿no? Esas son las características de la modalidad gobierno a gobierno. No quiere decir que vengan y ejecuten ellos. Igual ellos, a través de los estándares más altos, contratan. Esto se hizo de la mano con el señor Carlos Neuhaus, un profesional de primera línea, para la construcción de las villas en los Panamericanos de Lima. Todo fue bajo la modalidad gobierno a gobierno y por eso salió tan bien. Porque se usan headhunters, se usan agentes procuras, le llaman, para seleccionar a quienes van a ejecutar, a quienes van a gerenciar, a quienes van a administrar. Entonces estamos rodeados en esa modalidad de técnicos de primer nivel. Y el resultado es que los tiempos se cumplen, los expedientes técnicos son de primer orden, cumplen los plazos, no se despresupuesta respecto al presupuesto inicial mucho. Entonces las condiciones se van cumpliendo y se ejecuta de la manera más óptima, más profesional, optimizando los recursos, ¿no? Esto estaría siendo entregado, de no haber ningún retraso, en el año 2031. Sería evidentemente una obra importantísima, importantísima. Hay mucha complejidad de por medio, variación de alturas. Hay puntos que están a más de 4.000 metros de altura, otros no. Lo que permite el viaducto es que la expropiación de los predios se minimiza. No es igual que pase una carretera por completa al ras a que tú solamente tengas que poner un punto de apoyo para ir una vía que sea elevada. Entonces, la expropiación, por consiguiente, la resolución de conflictos que se suscita a raíz de eso, de los predios, etcétera, es más fácil de hacer, ¿no? Pasando a otro tema, Martín Vizcarra. Hay un colaborador eficaz, 08-2023, que ha, en su testimonio, manifestado que el presidente Vizcarra en ese momento modificó la ley de contrataciones para mantener fuera de la competencia a constructoras locales, a empresas peruanas, y favorecer con ellas a consorcios chinos, empresas chinas. Esto, como ustedes recordarán, lo hemos dado a conocer a más no poder en mi programa de edición especial. Inclusive hemos hecho reportajes en los cuales listábamos las condiciones con nombre y apellido que cambió Vizcarra para que sea imposible competir por las garantías que tenían que poner. Evidentemente, cualquier empresa china que entra a una licitación con el Estado tiene detrás al Estado chino, por consiguiente fondos ilimitados. Entonces, las cartas fianzas, los avales, la disposición de liquidez, los desembolsos iniciales que tenía que hacer, eran muy difíciles, condiciones muy difíciles de cumplir para los peruanos, y fueron viendo cómo hacer para que se cambiara eso y entraran con alfombra roja, entre bombos y platillos, las empresas chinas que están colonizándonos, básicamente. Entonces, esto se ha dado en decretos firmados por el presidente en ese momento, el expresidente Vizcarra, ¿no? Y lo ha descrito en su calidad de testigo, de colaborador eficaz, perdón, en el caso Los Intocables de la Corrupción, que operó en Provías descentralizado durante el gobierno de Martín Vizcarra, del 2018 al 2020, quien es señalado como el presunto cabecilla de la red, ¿no? Entonces,
Este delator ha afirmado que se cambió el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que es la Ley 30225, para favorecer a constructoras chinas en convocatorias de obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sector al que Provías Descentralizado está adscrito. Ahí está todo el billete, toda la comidita, ¿no? Y ha dicho, lo estoy citando aquí, en el gobierno de Martín Vizcarra se llevó a modificar el reglamento de la Ley de Contrataciones con la finalidad de que solo un grupo de empresas pueda conseguir una carta de solvencia económica de un banco, lo que se pedía como requisito para aceptar la propuesta del postor, lo que no era posible con la banca nacional, sino con empresas extranjeras, beneficiando con ello a las empresas chinas. Entonces, vuelvo a repetir, esto lo hemos dicho ya. Me alegra que este colaborador eficaz lo esté confirmando, que ha sido parte de Provías Descentralizado, parte del cogollo, del entorno, de corrupción, del contubernio de Martín Vizcarra, lo esté confirmando. Pero ya lo sabíamos, esto ya se sabía. China entra fuerte, fuerte, fuerte al Perú. Después de Pedro Pablo Kuczynski, hubo algún ingreso con Kuczynski en alguna medida, pero el fuerte es cuando se comienzan estas modificaciones y con Martín Vizcarra le da carta blanca, ¿no? Luz verde, vámonos con todo. Y ahora estamos viendo cosas como la compra absoluta de Enel, vale decir, lo que ya comenté, la distribución eléctrica de Lima, de todo Lima, y está 100% en manos de los chinos. Están en la administración pública con construcción de obras emblemáticas. Están en minería, en el megapuerto de Chancay, que no solamente es un puerto de ingreso y salida de productos que uno quiere importar o va a exportar. No. El puerto de Chancay permite un cambio total en la geopolítica del Pacífico Sur. Permite desplazar naves, buques de guerra, lo que fuera. China es dueño de ese megapuerto de Chancay. Entonces, avanzan y avanzan y avanzan y avanzan a toda marcha y yo creo que ya es momento de poner un pare, ¿no? Si no queremos ser una colonia de China, que es lo que parece que estamos encaminados a hacer más pronto de lo que creemos. Aparte de que tenemos una deuda importante con China. China nos ha prestado plata para cosas, así se manejan. Y acá un llamado, debo comentar también que el día viernes, digamos, desde el día viernes hasta hoy, que algunos congresistas han estado pidiendo explicaciones sobre esta compra que ha autorizado Indecopi de Enel. Entonces, me parece que hay que buscar la manera de revertir y frenar esa compra, porque no pueden estar todas las empresas de distribución eléctrica, el 100% de la distribución de energía eléctrica en manos del Partido Comunista Chino, de un solo postor. Y sea quien fuere, sea quien fuere. Salvo que sean empresas privadas distintas, no que esté monopolizada. Podría privatizarse, pero que sean distintos. No pueden pertenecer al mismo consorcio, ni menos a un país comunista que es controlado por un partido único y que ahora dependemos de ellos para la distribución de eléctrica. Entonces, aquí una invocación nuevamente a que se revise esa compra, por qué se ha autorizado, por qué Indecopi ha autorizado eso. Y muy bien, y he visto que el congresista Alejandro Muñante ha tuiteado al respecto, el congresista Cueto, el almirante José Cueto, ha emitido un comunicado en el cual pide explicaciones a Indecopi respecto a por qué se ha autorizado esto y hay que seguir haciendo ruido, porque esto no está bien. No podemos permitir esto y hay que hacerle un pare ya a China. Ya suficiente inversión china hay. Entonces hay que abrir la paleta. No es la única inversión del mundo la China. Pero eso sí, y acá aprovecho para decir a los zurdos del espectro político, no hemos visto a ni uno solo decir, están regalando nuestros recursos, contratos ley lesivos que nos despojan de nuestros recursos, como han hecho en otros casos, ¿no? Como el gas, con Camisea, con lotes petroleros, con empresas mineras y todo. ¿Por qué no han elevado su voz igualito de indignados? Todos los zurdos. ¿Por qué? ¿O acaso la energía eléctrica no es una
de sus preocupaciones, no es un recurso. ¿Dónde está su llanto? Están regalando nuestros recursos que son para nosotros, para el pueblo. ¿Dónde está la indignación ahí? En fin, pasemos a otro tema, porque el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya aprobado, que recomienda destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, fue aprobado. Y fue aprobado por 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. El informe, junto con la recomendación de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública a todos y cada uno de los magistrados. Entonces es importante. Ahora, yo quiero mencionar algunas cosas, ¿no?, de esto. Para empezar, esto todo se origina con una denuncia del congresista Jorge Montoya, que decía que se había favorecido a Inés Tello por el tema de su edad, ¿no?, de que habían ignorado la ley para favorecerla a ella, porque ella ya tenía más de 75 años, y la ley dice que uno puede ser miembro de la Junta solamente si está en la franja de 45 años hasta máximo 75 años, y es muy clara al respecto. Entonces, si bien es aceptable ese argumento, dado a conocer por el almirante Montoya para formular su denuncia, ya en diciembre no se votó y se tendría que haber votado. No se votó porque no se le dio la gana a Alejandro Soto, y pateó el tablero y lo suspendió hasta la siguiente legislatura, y no sé qué espera el Congreso para regresar a sesionar ya con todos estos temas urgentes que hay, de los cuales la remoción de los jueces de la Junta Nacional de Justicia debería estar a la cabeza de todo. Deberían aprobar el adelanto y los plenos extraordinarios. Increíble. El Congreso está casi 3 meses de vacaciones hasta que vuelvan a la siguiente legislatura, más allá de reuniones de comisión, etc. Pero bueno, más allá del argumento del congresista Montoya, más allá de eso, lo que estaba en esa denuncia, que no se ha votado todavía, es lo realmente grave, porque ahí se daba cuenta de las faltas graves que había cometido, una de las cuales es haber favorecido a Zoraida Ábalos a través de un comunicado que invocaba al Congreso de la República a reflexionar muy bien respecto a sus atribuciones de votación para destituir a los jueces, que son facultades exclusivas y excluyentes del Congreso. Entonces, vamos a recordar esto porque es importante, ¿no? También ese informe, digamos, en esas denuncias de las imputaciones que se le hacía a la Junta, habían 3 que eran consideradas causas graves, ¿no? Uno es lo que ha usado Montoya, el haber permitido la estadía de Inés Tello cuando ya superaba la edad. 2 es lo que les he comunicado, haber emitido un comunicado en contra de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Vale decir, la Junta Nacional de Justicia había emitido un comunicado en el cual exhortaba al Congreso de la República la mayor de las reflexiones, la mayor reflexión posible, para no afectar la justicia en torno a la acusación constitucional que se estaba discutiendo y se iba a votar para inhabilitar a Zoraida Ábalos. Solamente de por sí, eso nunca se ha visto antes en este país, ni siquiera lo hemos visto en la época en que fue capturado el Ministerio Público por Blanca Nelly Acolán a finales de los 90. Ni siquiera en ese momento, para que ustedes se den cuenta de la gravedad de esto, ¿no? Eso sí realmente es influir en el normal desenvolvimiento de la justicia. Y además, por último, la tercera causa grave que se le atribuía era que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no presentaron los informes anuales al Congreso, que cuando yo he entrevistado, por ejemplo, al doctor Blume, ha dicho que esa es la falta más grave. Entonces no es un tema menor, no es un tema menor. Entonces son 3, ¿no?, para recapitular, las que se les atribuyó como faltas graves, las que se consignaron faltas graves. Haber favorecido a Zoraida Ábalos mediante un pronunciamiento para que se evite su inhabilitación de la función pública
que se votó y fue inhabilitada. No haber presentado los informes anuales como la ley manda, que no es poca cosa, no es un detalle menor. No es que yo presento cuando quiero y cuando no quiero me olvidé o lo pateo 3, 4 meses, no es así. Haber permitido la permanencia de Inés Tello cuando ya sobrepasaba el límite de la edad. Pero aparte, no olvidemos otras dos, que no pueden no ser graves, pero igual son faltas. Entonces, fíjense ustedes, la presunta presión aparte de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia a los jueces de la Corte Suprema para que se pronunciaran a favor de Ábalos. Eso no es normal, eso no puede ocurrir. La filtración, además, de la investigación preliminar de Tello a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, a IDL Reporteros. ¿Cuándo no IDL Reporteros y Gustavo Gorriti inmiscuidos en esto? Entonces hay muchas cosas. O sea, los jueces de la Junta Nacional de Justicia tienen que irse a su casa. Se tienen que ir a su casa ya. Y el Congreso, espero que así como han aprobado este informe, cuando llegue el momento de la verdad y las papas quemen y la presión caviar esté sobre ellos y los ojos del país estén puestos en ese hemiciclo, voten, achuquen el botón verde y voten a favor de destituir, porque eso es lo que corresponde hacer. Entonces, junto con haber dicho eso, fíjense que acá no estamos hablando de nada de lo último, que es irregular en la JNJ, con los chats de Villanueva, todo lo que se ha aceptado como elemento probatorio sin haber seguido el curso del Ministerio Público regular, sin haber solicitado una verificación, las pericias correspondientes, etc. Nada de lo último. El proceso disciplinario a Patricia Benavides, nada de eso. Acá estamos hablando de cosas previas. Si le agregamos esto, imagínense. Entonces, quiero mencionar además dos cosas que ustedes tienen que tener muy claro. La Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado. No se dejen engañar. No es un poder del Estado. La Junta Nacional de Justicia se creó en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura por Vizcarra, básicamente, ¿no? Pero por esta persecución que tuvieron, que la filtración de los audios que se dieron a conocer que los comprometía gravemente, y se aprovechó a toda máquina a Martín Vizcarra para llevarnos de las narices hacia una Junta Nacional de Justicia, hacia el referéndum, etc. No olviden ustedes que ya el Congreso, o sea, lo que le quiero demostrar es que tanto no es poder del Estado, que ya el Congreso de la República en el 2018 destituyó a quienes componían el entonces Consejo Nacional de la Magistratura del año 2018. Pero ahí no dijeron nada. Ahí no hubo ningún caviar que dijera esto es un atentado contra la democracia, se están tirando abajo un golpe de Estado, o se están tirando abajo otro poder del Estado. Nadie dijo eso porque estaban en la cama con Martín Vizcarra y evidentemente no se alineaba con sus intereses. Pero es nuestra responsabilidad, como ustedes bien saben, dar la otra versión y aquí estoy para dárselas. La Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado. Y para que les quede absolutamente claro, con esa línea me quiero despedir. La Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado. Hasta el día de mañana.